El que guarda las llaves del cielo es el dueño del mundo. Muy buenas tardes, amigos oyentes, y muy bienvenidos otro viernes más a nuestro programa Sesión Continua, que hoy les ofrece dos películas que invitan a la reflexión. Dos películas, yo creo que de las más esperadas del año 2006, película que se estrenó, El Código Da Vinci, una película que venía con una gran expectación para ver la adaptación de la famosa novela de Dan Brown, y que sin embargo fueron unas expectativas que yo creo que de todas las películas estrenadas durante ese año, la que mayor fracaso causó a nivel de crítica y a nivel comercial. Una película que no era respuesta a lo que se esperaba, pero que sin embargo fomentó una expectación a todo el tema que la película planteaba y a todos los subgéneros y subtramas que la película planteaba. Para ello, hoy estará aquí con nosotros el teólogo José Antonio Rodríguez Roca, y como siempre nos metemos ya con esta primera película, El Código Da Vinci. Alejandro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Iván, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y nuestro invitado hoy aquí en Sesión Continua, José Antonio Rodríguez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues nos metemos con una película que yo creo que fue, como dije en la presentación, yo creo que una de las más esperadísimas por ese fenómeno que causó la novela de Dan Brown, que yo no sé si recordarán que fue una de las novelas más leídas. Gente que incluso nunca había tenido el hábito de la lectura tenía siempre esta novela y se comparaba esta novela, y claro, luego las conclusiones, ¿no?, que sacaban, pero esta fue un bestseller completamente. Y cuando se habló de la idea de rodar esta película, que acabó rodándola Ron Howard, pues la expectación era enorme. Luego, por supuesto, vino la decepción al parecerse esta película prácticamente casi a un telefilm. José Antonio, ¿a ti qué te pareció el primer momento en que viste El Código Da Vinci? Bueno, tendríamos siempre que empezar a ver distintos niveles de lectura, de comprensión, ¿no? Porque yo creo que lo primero que nos presenta, y es un intento bueno, comercial diría yo, es un género de suspense. Estamos en una intriga, una indagación, investigación. Bueno, y eso en principio podría haber sido exitoso comercialmente. Después lo que pasa es que se vuelve complicada y a mí personalmente termina convirtiéndoseme en monótona. Pero es que la película tendría para mí un segundo nivel de fondo, que es realmente el objetivo de la novela, la película. Es una lectura primero simbólica, representado por el personaje de la película, acompañada por la figura de la compañera, Sofía. Por lo tanto, de entrada ya estamos hablando de un diálogo entre simbolismo que representa al profesor, ciencia, pero a la vez misterio. Y el misterio se entronca con el tema del esoterismo de la nueva era. Entonces, ahí toda la película empieza a adquirir distintos niveles de comprensión y de lectura, que bueno, que merece la pena por lo menos entrar en ella, dado que estaba a la luz pública y en el debate. Bueno, yo sí me leí la novela tiene un ritmo muy trepidante porque cada pista te la explican, o te lo explican sui generis, llevándote por donde quieren, y se hace que una novela que es un tollazo enorme se lea en muy poco tiempo, es muy entretenida. Sin embargo, la película es toda una sucesión de veo esta pista, la descubro, veo otra, la descubro, veo otra, la descubro, y se hace muy monótona, no tiene entre las escenas nada que pueda hacer que el espectador se distraiga un poco antes de ir a la siguiente pista. Yo creo que el gran error de la película fue seguir tan fielmente el texto. Sí, yo también tengo esa impresión, ¿no? Y no solamente la tengo yo, que al ojear la novela no me la leí entera porque no es un género que no me atrae para nada. Pero sí escuché muchas críticas en ese sentido, que la adaptación cinematográfica no tiene nada que ver con el misterio y con la intriga que la novela. Aparte que el formato papel te lleva un poquito a eso, ¿no? Voy a leer un poco más y voy a leer y voy a leer. Es decir, no me lo presenta en imágenes y bueno, el éxito de la novela traducida en más de 40 idiomas a cómo quedó en la película, pues realmente ha sido un fracaso. De todas formas, la novela también tiene sus trampas, ¿no? Que uno lee la novela y casi parece haber estado leyendo un texto de historia. Luego te das cuenta y dices, bueno, ¿de qué paganos me estás hablando? Porque los que yo recuerdo, los de Odín, los de los eslavos, los de tal, no hacían nada de esto. Los celtas de Irlanda sí hacían algo parecido, que tampoco era lo que ellos decían, ¿no? Porque el hombre tenía que morir después de aquello, después de la unión. Y la unión con
con aquella diosa era con la diosa Morrigan, que es de todo menos buena. Con lo cual, cuando también en la película dicen, los paganos hacían esto, sí, pero ¿qué paganos? O sea, eso me parece muy de New Age, de intentar coger lo bueno que se supone de los paganos y olvidar lo malo, ¿no? Y decir, ¿qué pagano? Que los celtíberos no opinaban lo mismo que los que residían en Noruega ni en Rusia, ¿no? Creo es que eso, lo que insinuaba antes de ese nivel de simbolismo, que es un poco casi uno de los ejes vertebradores, ¿no? El problema está, ciertamente el simbolismo es algo fundamental, ¿no? Pertenece a la antropología del hombre, ¿no? Pero el simbolismo tiene unas reglas, tiene unas pautas, tiene que estar marcado históricamente, tiene que ser un proceso interpretativo lógico. Lo que no puede ocurrir, como es el recurso que utilizan en la película, es a lo que yo suelo llamar una interpretación salvaje. Es decir, le hago decir a las cosas lo que a mí me da la gana, porque tengo una intencionalidad. Bueno, eso es manipular el símbolo. El símbolo ciertamente es plural y tiene muchos significados, pero siempre tiene una lógica interna. Lo que no puede ser es una lógica extra que yo me invento para dar un significado, pero que yo me lo he inventado. En el sentido, a no ser que sea inauguración de un nuevo sentido del símbolo. Pero bueno, eso en principio es salvaje, porque hago cosas que no puede en ningún caso decir. Después ya cuando bajemos a casos concretos lo comprobaremos, ¿no? Con esta película ocurrió algo que yo creo que el público cinéfilo siempre ha sabido distinguir, que es la fuente de donde se hace una película. Venía de una novela de ficción, pero con esta película ocurrió un fenómeno, y era que todo el mundo citaba tanto la novela como la película como una fuente histórica. Esto fundó un error tremendo en un amplio sector de espectadores que parecía que la película era adaptación de un libro de historia, y que afirmaban prácticamente que el Código Da Vinci era pues fiel reflejo de la historia. ¿Por qué crees que se da esta interpretación que ya no es salvaje, sino ya es coger, por ejemplo, cualquier novela de ficción y decir, no, es que la Guerra de las Galaxias como novela, y es que esto es lo que está historia, ¿no? Sí, es que uno de los niveles interpretativos que mencionaba también antes era el esotérico. Es decir, hay toda una corriente de pensamiento antigua, en este caso además se va a mezclar con ocultismo, que lo que dicen, que lo que nosotros vemos, sabemos y conocemos solo es apariencia, incluso más, falso. La verdad es la que no sabemos, la que está oculta. Luego ellos lo que hacen, intentan, y además yo creo que es bastante malo, una lectura esotérica de los acontecimientos. Pero vuelvo a decir, con el principio de una interpretación salvaje del simbolismo, ¿no? Eso lleva, vuelvo de nuevo, digo, que cuando veamos casos concretos de la película, a ver esas interpretaciones radicales surgidas de unas intencionalidades, que ya veremos de qué tipo son. Sí, hombre, apuntabas antes que el posible diálogo que se podía haber dado en la película, o un giro que la película podía haber cogido, que era con el mismo nombre de a lo que se dedicaban los personajes, ¿no? Sofía, ¿no? El nombre Sofía, y el profesor de iconografía religiosa, ¿no? Digamos que podríamos buscar la lógica que tú decías, ¿no? La lógica del simbolismo, pero realmente la película deriva en otra cosa, ¿no? O intenta buscar una lógica que, como dices, darle o dejar que las cosas digan lo que realmente no dicen. Lo que le interesa, lógicamente, exacto, al autor. Sí. Ya luego veremos como cuando se mete en el caso de María Magdalena también es hacerle decir a textos apócrifos, sobre todo, cosas que realmente no dicen. Si ya introduces uno de los casos que seguro hablaremos enseguida, y es porque yo considero que el último nivel de intención que tiene la película pretende mostrar la verdadera interpretación de los orígenes del cristianismo. Esa es la intencionalidad última. Para eso necesita todo lo anterior, recurrir al simbolismo, al esoterismo, etcétera, etcétera, para decir que el origen verdadero del cristianismo no es ese que se nos cuenta ni nos dicen, sino que es otro. Pero vuelvo a decir, ese replanteamiento esotérico de los orígenes del cristianismo está intencionado, evidentemente, comercialmente, cinematográficamente, pero tiene otro tipo de intenciones ocultas de las que luego hablaremos, ¿no? Bueno, de todas formas, esas intenciones ocultas no creo que sean de Dan Brown, porque él se basó prácticamente todo en un libro que encontró en una librería que estaba prácticamente descartado ya, y de hecho sus teorías están absolutamente descartadas, porque National Geographic, me parece que eran ellos, se están dedicando a hacer estudios genéticos.
y han tenido algún buen éxito, como por ejemplo saber que la población inglesa no tiene nada de anglosajones, son celtas y punto. Y hicieron estudios genéticos con los cuerpos de los merovingios y se descubre que no tienen nada que ver con Oriente Medio, nunca se han cruzado con nada de Oriente Medio, y entonces es imposible que ninguna hija no de María Magdalena, sino de ninguna judía se haya casado con un rey merovingio, Claro. que también es algo que en el libro te pone, yo no me explico cómo una migrante de Judea se casa con un noble tal, que probablemente no hayan escuchado en su vida el cristianismo, ¿no? Sí, pero aparte de eso, que es imposible, ¿no? Que los merovingios tuvieran relación con personas de Oriente Medio. También genéticamente es imposible que en la actualidad existan personas con sangre de una persona del siglo I. Es decir, la probabilidad es mínima y infinitamente imposible, ¿no? Sin embargo, la novela añade eso como un dato y con cierto, pues no sé, con cierto morbo, con cierta intriga, pero vamos, que genéticamente es imposible que alguien en la actualidad sea descendiente o que tenga sangre de Jesús. Pues sería imposible, ¿no? Pues son 60 generaciones que... De todas formas, este priorato de Sion lo resucitó un tipo, no me acuerdo cómo se llama, a ver, si lo tengo por aquí, Pierre Plantar, lo resucitó y la teoría era, bueno, existe una línea de sangre que no solo es real, sino que tiene nexo con lo divino, que son los merovingios. Yo soy el heredero, por lo tanto deberían ponerme a mí en el trono de Francia, ¿no? Que es una cosa que... Claro. Que esa es la clave de fondo. Sí, sí. La clave que yo llamaría política. Por gloria O sea, de Dios, ¿no? claro, Exacto. estamos en una república actual, Francia. Pero, ¿y los que añoran la monarquía? La añoran además legitimándola de que tiene origen divino. O sea, está fundada, en este caso, por un heredero de Jesucristo, ¿no? Entonces, el verdadero fundamento de la monarquía sería de origen divino, ¿eh? Es una forma de legitimar pues ciertas añoranzas monárquicas de ciertos grupos. Incluso por encima de la Iglesia, ¿no? Porque los fundamentos de la monarquía de origen divino eran por delegación del poder temporal del Papa, ¿no? Que eso lo cedía a los reyes y los reyes reinaban en nombre... Pero aquí pero esta es más por auténtica, encima, es por exacto, sangre. y por encima de la Iglesia, ¿no? Se salta Y ese... entras con el tema del cáliz, ¿no? Eso me recuerda a la Neida, ¿no? Que al final era un libro que estaba hecho para decir que los Julios venían de... No recuerdo si era de Venus o de Marte, ¿no? Siempre los libros de legitimación del poder. Y aquí hay algo también de eso, evidentemente.